Buenas tardes, vamos a continuar con el temario después de 2 semanas que no les mandé contenido porque pues eran vacaciones y aparte estaba calificando sus exámenes. En general hubo mejorías, en un momento subiré las calificaciones, ya podrán verlas y también les voy a anotar las tareas que han entregado y en qué calidad las han entregado, porque hay quienes nada más han entregado a medias. Y les dije, te falta esto, y pues nunca hubo respuesta, nunca lo entregaron completo. Entonces ahí les voy a aclarar. Por lo pronto vamos a continuar con contenidos. Vamos a ver el tema de tipos de nexos, es de la materia de español. Ahora, ¿qué son los nexos? Los nexos sirven para unir dos frases de algún discurso. Son elementos para un discurso, para poder elaborar un diálogo o una narración o cualquier tipo de texto, para poder unir las palabras. Y se clasifican en diferentes tipos. Tenemos nexos de ideas, de temporalidad, para encadenar argumentos y para jerarquizar información. Ojo, hay algunos que se repiten. Dependiendo del contexto en el que se estén citando, pues de allí depende su uso. Vamos con los primeros, los nexos de ideas. Dice, ejemplos de nexos de ideas tenemos además, por ejemplo, en primer lugar y finalmente. En este tipo de nexos, entiéndanlos como aquellas partículas, aquellas palabras que sirven para unir una oración. Se ocupa, por ejemplo, el de además, el de por ejemplo, en primer lugar. Si se fijan, aquí tenemos uno en especial, en primer lugar, y tenemos el de finalmente. Ojo con estos, porque estos, si se fijan, los vamos a encontrar en otro tipo de nexos. Ahorita los voy a mencionar. Luego tenemos los nexos de temporalidad. Estos son, como su nombre lo dice, para determinado tiempo, en determinado tiempo y espacio. Tenemos luego, después, primero, antes. Si se fijan, se lleva un orden cronológico. Este generalmente se ocupa para crónicas. Ya alguna vez vimos crónicas, ya les expliqué en qué consistía. Todo lo que tenga que ver con alguna narración de tiempo. También con el tiempo histórico, como ya lo habíamos visto en alguna sesión de español y de historia. Si se fijan, aquí tenemos el orden bien delimitado. Primero, después, luego. Incluso aquí también podemos incluir otro que sería el de finalmente. Finalmente o al final. Es lo que ya les venía diciendo. Hay que tener cuidado en qué tipo de contexto lo están citando. Porque aquí se puede ocupar para introducir dos ideas. Pero también se puede ocupar para citar dos temporalidades diferentes. O para marcar el final de una temporalidad. Así que cuando lean un texto, presten mucha atención. Posteriormente tenemos el de para encadenar argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Sirve para aquel discurso con el que buscas demostrar algo, dar tu punto de vista y demostrar de que tu punto de vista es el más adecuado para aquella situación. Por ejemplo, cuando estás debatiendo, cuando quieres debatir y decir, por ejemplo, el por qué estás a favor del aborto, un ejemplo, un tema muy controversial. Se trata de demostrar el por qué tu punto de vista es el correcto. Para este tipo de discursos, los más comunes son estos de aquí. Pero, aunque, sin embargo, aún, a pesar de. Estos son los más comunes, pero tenemos más. En este tipo de nexos hay que tomar en cuenta que sirven para darle sentido a un discurso. Algo así como para que se escuche bonito, para que tenga coherencia lo que está escrito. Si se fijan, este tipo de textos, de nexos, sirven mucho para lo que son los ensayos. Posteriormente tenemos el de para jerarquizar información.
¿Qué quiere decir jerarquizar? Darle un orden, establecer las prioridades, lo que va primero, lo que va después, lo que va al final, lo que es más relevante, luego lo medianamente relevante y después lo que es de menor relevancia. Si se fijan, tenemos la razón más importante. Aquí te está indicando que este es el más importante de todos, porque dice la razón más importante. Otra razón es algo así como una razón secundaria. En primer lugar, te quiere decir que es lo más relevante. Después, o sea que lo que va después de, en primer lugar. Incluso aquí también podemos incluir el de finalmente. Finalmente. ¿Por qué? Porque ya que estás jerarquizando información, puedes decir el último, la de menor importancia. Así como decir, finalmente, eso es lo menos importante. Bueno, estos son los tipos de nexos más comunes. La tarea que tienen que elaborar en este caso es hacer 1, 2, 3, 4 tipos de textos diferentes. Van a hacer un texto donde pongan los nexos, donde ocupen únicamente nexos de ideas. Luego otro texto donde únicamente ocupen nexos de temporalidad. Luego otro texto donde hagan nexos únicamente para argumentativos. Prácticamente aquí van a hacer un ensayo. Y otro texto donde pongan lo de jerarquizar, el de nexos para jerarquizar información. Es decir, son 4 textos en total los que tienen que hacer. Cada uno de estos van a ocupar 150 palabras. Por cada uno. Ok, esto es referente a nexos. Ahorita vamos a ver otro tema. Bueno, otro tipo de nexos que se me había olvidado que debemos de incluir son los nexos, o mejor dicho, estos se llaman recursos lingüísticos que permiten expresar sucesión y simultaneidad de acciones. Estas dos son palabras claves: sucesión, y simultaneidad. Ok, vamos a mencionar en qué consisten este tipo de expresiones. Dentro de lo que son los textos, vamos a tener, ¿cómo decirlo? Una secuencia al momento de escribir. Cuando decimos simultaneidad, son aquellas palabras que te indican que están siguiendo un suceso a la par. Ahora, ¿qué tipo de palabras expresan que hay algo de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo? Tenemos palabras como al mismo tiempo, justamente. Al mismo tiempo. Hay otro, por ejemplo, que es mientras tanto. Mientras tanto. Tenemos otro nexo que es igualmente. ¿Qué otro nexo tenemos que te marca simultaneidad? Tenemos, por ejemplo, a la par. Si se fijan, este tipo de nexos o recursos de simultaneidad, lo que están indicando son frases que te indican que algo pasa al mismo tiempo. Así como había nexos que te indican lo que va primero y lo que va después, estos tipos de nexos te indican lo que va a la par, al mismo tiempo, cosas que tienen la misma importancia.
Por otro lado tenemos los nexos de sucesión o los recursos de sucesión. ¿Qué quieren decir esto? Su nombre lo dice, sucesión quiere decir que le va a abrir paso a otra acción más importante. ¿Qué tipo de frases tenemos con este tipo de... ¿Qué traen en esa clasificación? Tenemos cuando decimos, por ejemplo, abriendo camino. Te quiere decir que dejaron atrás algún acontecimiento y ya va otro tema. Otra frase como para colocarse. Si se fijan, está marcando como la continuidad de un suceso, porque es como para abrir un nuevo párrafo con una información que tiene continuidad con el anterior, pero que es más importante o que ya es la sucesión, como su nombre lo dice. Algo así como en matemáticas, cuando tenemos una sucesión numérica, es el número que sigue. En este caso es la información que sigue, por así llamarlo, para colocarse. Dirigiéndose. Como también encaminándose. Ajá, si se fijan, estos tipos de nexos te están marcando una sucesión, algo que ya había sido previo. ¿Qué más? Bueno, referente a nexos y expresiones, esto es lo más relevante. En el caso de estos no les voy a pedir que hagan ejercicio, solamente necesito los 4 pequeños textos que les pedí anteriormente. Son 4 textos, cada uno de 150 palabras. Uno es de nexos de temporalidad, otro de nexos de jerarquización de información, otro de nexos para argumentar y otro de nexos que introducen ideas. Son 4.